¿Alguna vez sentiste que Dios está tardando contigo? Que oras, confías, haces lo correcto, y aún así la respuesta no llega. El tiempo pasa, el corazón se cansa y la duda aparece en silencio. ¿Y si ya era ahora y no pasó? Quédate, porque este mensaje no es casualidad. Tal vez no es que Dios esté llegando tarde, tal vez está llegando exacto para protegerte, exacto para prepararte, exacto para darte algo que no te rompa, sino que te sostenga. Hoy vamos a hablar de una verdad que calma el alma. Todo tiene su tiempo, incluso aquello que hoy te duele esperar. Si estás atravesando una etapa de silencio, de pausa, de puertas cerradas o respuestas que no entiendes, este video es para ti. Escúchalo con el corazón abierto, porque cuando entiendes el tiempo de Dios, la ansiedad se apaga y la fe vuelve a respirar. Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero muy poderoso. Detén un momento lo que estás haciendo y escribe en los comentarios esta frase, con fe y con todo tu corazón. Dios, pongo mi tiempo en tus manos. Amén. No es solo un comentario, es una declaración de confianza. Al escribirlo, estás soltando la ansiedad, entregando la espera y diciendo que confías en que Dios nunca llega tarde. Si lo deseas, también puedes escribir desde qué país nos estás viendo, o dejar una petición especial para Dios en los comentarios. Antes de escuchar las enseñanzas, entrégale tu corazón, porque cuando confías tu tiempo a Dios, la fe empieza a descansar. Enseñanza 1. El tiempo de Dios no obedece a tu urgencia. Hay momentos en los que el corazón se cansa de esperar, momentos en los que miras alrededor y sientes que todo avanza menos tú. El tiempo parece un enemigo silencioso, y la pregunta nace sola, casi sin permiso, ¿por qué aún no? En ese lugar íntimo donde nadie más escucha tus pensamientos, la palabra susurra con suavidad. Para todo hay tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No lo dice para detenerte, sino para sostenerte. No lo dice para apagar tu deseo, sino para ordenarlo. Dios no ignora lo que anhelas, pero cuida el momento en que puede bendecirte sin quebrarte. A veces creemos que la demora es abandono, cuando en realidad es preparación. El alma humana confunde fácilmente urgencia con necesidad, ansiedad con fe. Queremos respuestas rápidas, porque el dolor aprieta, porque la incertidumbre incomoda, porque el miedo hace ruido. Pero el tiempo de Dios no se mueve por el volumen de nuestras emociones, sino por la profundidad de lo que estamos listos para recibir. Hay bendiciones que llegan tarde según el reloj humano, pero llegan justas, según el corazón que ya aprendió a confiar. Esperar no es quedarse quieto, es aprender a mirar hacia adentro. Cuando sientes que nada cambia afuera, Dios muchas veces está trabajando dentro. Ajusta pensamientos, suaviza reacciones, fortalece raíces invisibles. El problema no siempre es la puerta cerrada, sino el interior que aún no sabe habitar el espacio que hay detrás de ella. Hay decisiones que parecen buenas, pero si se toman desde la prisa, dejan heridas. Hay caminos que parecen urgentes, pero si se recorren sin paz, terminan alejándote de ti mismo y de Dios. He aprendido, y lo digo con humildad, que muchas de las cosas que pedí con desesperación, hoy agradezco no haberlas recibido en ese momento. No porque fueran malas, sino porque yo no estaba listo. Mi corazón quería alivio rápido, pero Dios quería sanidad profunda. Yo quería una salida, Él estaba formando una base. Y aunque en el proceso dudé, hoy entiendo que la espera también fue una respuesta. Tal vez imperfecta, tal vez con tropiezos, pero real. El tiempo divino no se acelera con quejas ni se frena con miedo. Se discierne en silencio, se acepta en confianza. Cuando el alma se aquieta, puede escuchar mejor. Y cuando escuchas, descubres que Dios no llega tarde ni temprano, llega completo. Llega cuando la fe ya no depende de resultados inmediatos, sino de una relación viva. Llega cuando el corazón aprende a soltar la presión de controlar y abraza la paz de confiar. Muchas cargas que llevas
no vienen de Dios, vienen de tu propia prisa, del temor a quedarte atrás, de compararte, de medir tu valor por el ritmo de otros. Pero cada vida tiene su hora, cada proceso su temporada. Lo que florece antes de tiempo se marchita rápido. Lo que madura en su estación permanece. Por eso la espera, aunque duela, enseña a respirar, a discernir, a elegir desde la calma y no desde el impulso. Cuando la respuesta no llega, no siempre es señal de rechazo. A veces es una invitación a revisar el interior. ¿Desde dónde estás pidiendo? ¿Desde la fe o desde el miedo? ¿Desde la confianza o desde la carencia? Dios no solo responde oraciones, transforma corazones. Y esa transformación suele ser silenciosa, lenta, casi imperceptible, pero profundamente real. La serenidad interior nace cuando aceptas que no todo depende de ti, y eso no es debilidad, es descanso. Descanso para el alma cansada de luchar contra el tiempo. Descanso para la mente saturada de expectativas. Descanso para el corazón que aprende a decir, confío, aunque no entienda del todo. Ahí, en ese acto sencillo, la fe se vuelve madura. Caminar con Dios no elimina la espera, pero la llena de sentido. No borra el miedo, pero lo vuelve más pequeño. No quita las preguntas, pero cambia el lugar desde donde las haces. Ya no preguntas desde la desesperación, sino desde la esperanza. Y esa esperanza, silenciosa y firme, te sostiene incluso cuando el camino parece detenido. Al final, comprendes que el tiempo no era el problema, que la respuesta no estaba retrasada, que Dios estaba obrando en un nivel más profundo del que podías ver. Y cuando la hora llega, no llega con ruido, llega con paz, con una certeza tranquila que te dice que ahora sí, ahora estás listo. El corazón ya no corre, camina, la mente ya no se agita, descansa, y el alma, finalmente, encuentra serenidad. Que hoy puedas soltar la ansiedad y abrazar el ritmo de Dios, que aprendas a confiar sin apurarte, a decidir sin miedo, a esperar sin perder la fe. Todo tiene su hora, y esa verdad, cuando se recibe con humildad, trae paciencia madura y una serenidad interior que nadie puede quitar. Enseñanza 2. El retraso aparente es preparación invisible. Hay esperas que pesan más que el cansancio físico. Esperas que se sienten en el pecho, que nublan la mente y hacen que el corazón se pregunte en silencio si todo valdrá la pena. En esos momentos, cuando parece que nada se mueve y el cielo guarda silencio, la palabra deja caer una verdad suave pero firme. Aunque la visión tardare, espérala. No es una orden fría, es una invitación llena de cuidado. Dios no ignora tu anhelo, tampoco se ha olvidado de lo que te mostró en lo profundo. Él ve más allá del instante y protege el proceso que tú aún no comprendes. Esperar no es lo mismo que perder el tiempo. La espera en Dios es un terreno fértil, aunque a veces se sienta árido. Mientras tú cuentas los días, Él forma el carácter. Mientras tú miras lo que falta, Él trabaja en lo que sostiene. Muchas veces la visión tarda no porque esté lejos, sino porque tú estás siendo preparado para cargarla sin que te destruya. Hay promesas que llegan rápido y se pierden igual de rápido, pero las que nacen en la espera suelen quedarse. El corazón humano se impacienta con facilidad. Queremos resultados visibles, señales claras, respuestas inmediatas. Y cuando no llegan, aparece la queja, la duda, el miedo de haber escuchado mal. Pero Dios no se equivoca al hablar, ni al callar. Su silencio no es vacío, es profundidad. En la espera, Él enseña a caminar sin depender de certezas externas. Enseña a confiar incluso cuando no hay aplausos, ni avances evidentes, ni cambios visibles. A veces pienso, y lo digo desde lo más honesto, que si Dios me hubiera dado ciertas cosas antes, las habría perdido. No por falta de fe, sino por falta de madurez. Yo pedía soluciones, Él estaba formando convicciones. Yo quería llegar rápido, Él quería que llegara entero. Y aunque en medio del proceso hubo momentos de enojo y confusión,
Hoy entiendo que la espera fue una forma de amor. Tal vez torpemente lo entendí después, pero fue amor. La visión tarda, sí, pero no muere, no se debilita con el tiempo cuando está sostenida por Dios. Al contrario, se purifica. En la espera se caen las intenciones equivocadas, se corrigen motivaciones, se alinean deseos. Lo que no resiste el tiempo probablemente no venía de Dios. Lo que permanece, aunque duela, suele ser verdadero. Dios prepara más cosas de las que ves. Mientras miras una puerta cerrada, Él trabaja en pasillos que aún no conoces. Mientras te enfocas en lo que no llega, Él fortalece tu interior para que cuando llegue, no te pierdas a ti mismo en el camino. La fe que no espera se vuelve frágil. La fe que aprende a esperar se vuelve firme, silenciosa, profunda. Quejarse durante la espera desgasta el alma. No porque Dios no pueda escucharte, sino porque la queja te ata al dolor. En cambio, cuando decides fortalecer tu fe en ese tiempo, algo cambia dentro. No cambia la situación de inmediato, pero cambia tu forma de habitarla, y eso ya es un milagro. El carácter se forja en lo invisible, en los días sin respuesta, en las noches largas donde solo queda confiar. La espera también revela en qué apoyas tu esperanza. Si solo confías cuando todo avanza, tu fe es condicional. Pero cuando confías incluso cuando nada se mueve, tu fe se vuelve real. Dios no busca corazones perfectos, busca corazones disponibles, dispuestos a creer sin exigir, a caminar sin controlar, a esperar sin rendirse. Hay resultados que llegan rápido, pero dejan consecuencias. Decisiones apresuradas, caminos tomados por ansiedad, puertas forzadas que luego pesan. Dios, en su sabiduría, evita ese tipo de resultados. Prefiere llevarte lento y seguro, antes que rápido y roto. La espera, aunque incómoda, te libra de cargas innecesarias y de dolores evitables. Cuando la visión finalmente se manifiesta, no llega sola. Llega acompañada de paz, de una certeza interna que no necesita validación externa. Llega sin el ruido de la desesperación, sin la prisa que lastima. Llega en el momento justo, cuando el corazón ya no la idolatra, sino que la recibe con gratitud. Caminar con Dios es aprender a confiar en procesos que no siempre entiendes. Es aceptar que no todo se revela al mismo tiempo. Es soltar la presión de saberlo todo ahora y descansar en que Él sabe lo que hace. Y ese descanso, poco a poco, sana heridas, ordena pensamientos y renueva hábitos. Que hoy puedas abrazar la espera sin miedo. Que en lugar de quejarte, fortalezcas tu fe. Que permitas que Dios trabaje en lo profundo mientras tú sigues caminando. Aunque no veas aún el final, la visión no se ha perdido, solo está madurando. Y cuando llegue, lo hará sin consecuencias negativas, con una fe fortalecida y un corazón preparado para sostener lo que tanto esperó. Ahí, en ese encuentro, entenderás que la espera también fue parte de la bendición. Enseñanza 3. Dios responde cuando tu interior está listo. Hay peticiones que nacen del deseo y otras que nacen del vacío. Hay oraciones que brotan del anhelo sincero y otras que surgen del cansancio de no saber qué hacer más. En medio de todo eso, la palabra deja caer una verdad que no acusa, pero sí revela: Jehová pesa los espíritus. No pesa tus palabras, ni tus promesas, ni la forma en que te presentas delante de los demás. Pesa lo invisible, pesa la intención que hay detrás de lo que pides. Pesa la condición real de tu interior. A veces creemos que Dios responde solo según lo mucho que deseamos algo, pero Él también mira si estamos preparados para sostenerlo. No porque quiera negarnos bendiciones, sino porque no quiere que aquello que pedimos termine rompiéndonos por dentro. Hay cosas buenas que, recibidas en un corazón frágil, se vuelven cargas. Hay puertas abiertas que, si el alma no está firme, se convierten en peso. Dios no solo da, cuida. Examinar el espíritu no es juzgarse con dureza, es mirarse con verdad. Es preguntarse con honestidad: ¿desde dónde nace lo que estoy pidiendo? ¿Desde la fe
o desde la carencia, desde la paz o desde la ansiedad, desde la confianza o desde el miedo a quedarme atrás. Porque muchas veces no es que Dios no quiera responder, es que aún está fortaleciendo el lugar donde esa respuesta va a descansar. El espíritu cansado puede pedir cosas que no sabe manejar. El corazón herido puede desear cambios que no sanan, solo distraen. Y Dios, que conoce cada rincón interno, espera a que la emoción se aquiete, a que el pensamiento se ordene, a que la fe madure un poco más. No es castigo, es protección. Él pesa el espíritu porque ama el alma. Hay momentos en los que la vida no avanza como esperabas, y la frustración se instala sin avisar. Y ahí, sin darte cuenta, empiezas a pedir con urgencia, con presión, casi con reclamo. Pero cuando el espíritu está agitado, incluso las bendiciones pueden desbordarse. Dios no solo responde a lo que pides, responde a quién eres cuando lo recibes. Lo digo desde algo muy personal, tal vez con palabras desordenadas, pero reales. Hubo etapas en las que yo pedía cambios rápidos, soluciones inmediatas, respuestas claras. Y hoy, mirando atrás, entiendo que si hubiera recibido todo eso en ese momento, no lo habría sostenido. Mi interior no estaba alineado. Había fe, sí, pero también había prisa, inseguridad, miedo. Dios lo vio antes que yo. Cuando la palabra dice que Él pesa los espíritus, habla de equilibrio, de coherencia interna, de esa armonía entre lo que deseas y lo que puedes cuidar. Dios no quiere darte algo que te robe la paz. No quiere bendecirte de una forma que desordene tu interior. Por eso a veces trabaja primero en tus emociones, luego en tus pensamientos y después en tus circunstancias. Examina tu espíritu no para culparte, sino para crecer. Observa si estás pidiendo desde un corazón sereno o desde uno agotado. Mira si tu fe descansa o se desespera, porque la capacidad de sostener una bendición no se mide en fuerza externa, sino en estabilidad interior. Un espíritu en calma puede manejar mucho más de lo que imagina. Cuando permites que Dios trate tu interior, algo cambia. Empiezas a pedir diferente. Ya no pides solo que llegue algo nuevo, pides sabiduría para cuidarlo. Ya no ruegas por rapidez, pides profundidad. Ya no buscas solo resultados, buscas equilibrio. Y ahí, en ese punto, las bendiciones dejan de ser temporales y se vuelven sostenibles. Dios no se deja impresionar por apariencias espirituales. No se mueve por discursos bien armados ni por promesas emotivas. Él pesa el espíritu. Observa si hay humildad, si hay paz, si hay disposición a aprender. Y cuando encuentra un corazón que puede sostener sin perderse, responde con precisión. El equilibrio interior es una bendición en sí misma. Es poder recibir sin desbordarse. Es avanzar sin perder la calma. Es crecer sin dejar de ser uno mismo. Y eso solo nace cuando el espíritu ha sido trabajado con paciencia, con verdad y con amor. Hoy puedes acercarte a Dios sin miedo y decirle: examíname, no para que me quites, sino para que me prepares, no para que me retrases, sino para que cuando llegue lo que he pedido, pueda honrarlo con paz. Esa oración sincera abre puertas internas que ningún esfuerzo humano puede abrir. Al final comprendes que Dios nunca negó por capricho, que cada espera tenía un propósito, que cada silencio estaba formando algo más fuerte dentro de ti. Y cuando la bendición llega, llega con equilibrio, con serenidad, con una fe que ya no se quiebra fácilmente. Que hoy puedas descansar en esta verdad. Dios pesa los espíritus porque ama profundamente a las personas. Que tu interior se alinee, que tu fe se fortalezca, que tus emociones se ordenen y que todo lo que llegue a tu vida pueda quedarse sin romperte, sin quitarte la paz, sin apagar la luz que Él mismo encendió en tu corazón. Enseñanza 4. El silencio de Dios también es una respuesta. Hay silencios que inquietan más que el ruido. Silencios donde el corazón busca respuestas y no las encuentra, donde la mente se llena de preguntas y el alma se siente sola. En esos momentos, cuando todo parece detenido
y Dios no dice nada. La palabra susurra con una calma que no grita pero sostiene. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No es una exigencia dura, es un descanso ofrecido. No es una orden para paralizarte, es una invitación a dejar de luchar contra lo que no puedes controlar. Estar quieto no significa rendirse, significa confiar, significa soltar la necesidad de entenderlo todo ahora. El corazón humano quiere señales, confirmaciones, movimientos claros. Queremos sentir que vamos por el camino correcto, que alguien nos diga sigue, avanza, cambia. Pero hay etapas en las que Dios guarda silencio, no porque esté ausente, sino porque quiere enseñarte algo más profundo. Confiar sin ver, creer sin escuchar, caminar sin mapas visibles. Cuando no escuchas nada, la tentación es cambiar de rumbo, pensar que te equivocaste, que no era por ahí, que tal vez Dios ya no está interesado en tu historia. Pero muchas veces el silencio no es un no, es una espera. Es un espacio sagrado donde la fe deja de depender de estímulos externos y comienza a afirmarse desde dentro. En la quietud, el alma aprende a descansar incluso cuando no entiende. Hay angustias que nacen de querer adelantarse, miedos que surgen cuando intentas forzar respuestas. Pero Dios no se mueve por la prisa humana. Él se revela en la calma, en la pausa, en ese momento incómodo donde todo parece detenido, pero en realidad está siendo sostenido. La quietud no es pasividad, es atención profunda. Es permanecer con el corazón abierto, sin huir, sin inventar caminos solo para no sentir el vacío. A veces, y lo digo con toda sinceridad, aunque suene desordenado, he querido escuchar algo claro, una palabra fuerte, una señal evidente. Y cuando no llegó, me inquieté. Pensé que tal vez debía moverme, cambiar, hacer algo más. Con el tiempo entendí que ese silencio no era abandono, era entrenamiento. Dios estaba enseñándome a confiar sin señales, a permanecer sin ruido, a creer sin pruebas inmediatas. No fue fácil, pero fue real. La quietud revela lo que hay dentro. Cuando todo se calla afuera, escuchas mejor lo que sucede en tu interior. Ahí salen los temores escondidos, las dudas no dichas, las expectativas no resueltas. Y Dios no huye de eso. Él se acerca en silencio, con una presencia que no necesita palabras. En esa calma, el alma se ordena, la fe se afianza, el corazón se fortalece sin darse cuenta. Permanecer firme cuando no escuchas nada es un acto profundo de fe. Es decir, con la vida, confío aunque no vea, creo aunque no sienta. Es seguir caminando en el mismo camino sin necesidad de confirmaciones constantes. Porque la fe madura no necesita ruido, necesita verdad. Y la verdad se reconoce en la paz que permanece incluso cuando todo alrededor parece incierto. Dios calla a veces para enseñarte a reconocerlo sin depender de emociones. Porque hay días en los que sentirás su cercanía y otros en los que no sentirás nada. Y aún así, Él sigue siendo Dios. La fe estable no se mueve por sensaciones, se sostiene por convicción. Y esa convicción se forma en la quietud. Cuando decides no cambiar de camino solo porque no escuchas nada, algo se fortalece dentro de ti. Ya no caminas por impulso, caminas por confianza. Ya no reaccionas al miedo, respondes desde la fe. Y eso trae una paz que no depende de circunstancias externas. Una paz que se queda. La quietud también sana. Sana la ansiedad de querer resolverlo todo. Sana la costumbre de correr sin dirección. Sana la herida de sentir que si no hay señales, no hay amor. Dios te ama incluso en silencio. Te cuida incluso cuando no lo sientes. Te guía incluso cuando no lo escuchas. En la quietud aprendes a esperar sin desesperarte, a permanecer sin endurecerte, a confiar sin exigir. Y poco a poco, sin darte cuenta, la fe se vuelve más profunda, más firme, más estable. Ya no necesitas tantas respuestas, porque has aprendido a descansar en quien sostiene tu camino. Cuando el ruido se apaga,
la presencia se hace más clara. No porque Dios hable más fuerte, sino porque tu corazón escucha mejor. Ahí comprendes que no estabas perdido, solo estabas aprendiendo a confiar de otra manera. Que hoy puedas quedarte quieto sin miedo, que no cambies de camino solo porque no escuchas nada. Que permanezcas firme, atento, abierto. Dios sigue siendo Dios incluso en el silencio. Y en esa quietud, tu confianza se profundiza, tu fe se estabiliza, y tu corazón encuentra una paz que no se quiebra. Confía, descansa, permanece, Él está ahí. Enseñanza 5. Dios nunca se adelanta a tu proceso. Hay advertencias que no llegan con gritos, sino con un susurro firme que intenta proteger el alma. Verdades que no buscan asustar, sino despertar. En lo profundo de la palabra se escucha una de ellas, clara y directa, como una luz que se enciende antes de la caída. Antes de quebrantamiento es la soberbia. No lo dice para humillar, lo dice para cuidar. Dios no expone esta verdad para señalarte, sino para salvarte de un dolor que podría evitarse. La soberbia no siempre se manifiesta como arrogancia evidente. A veces se disfraza de autosuficiencia, de creer que ya no necesitas corrección, de pensar que sabes lo suficiente, de cerrar el corazón a la guía. Puede esconderse incluso detrás de buenas intenciones. Creer que puedes solo, que no necesitas esperar, que tu manera es la correcta. Y ahí, sin darte cuenta, el alma comienza a endurecerse y el espíritu deja de escuchar. Dios, en su amor, muchas veces detiene el avance cuando detecta actitudes internas que podrían convertir una bendición en tropiezo. No porque quiera negarte algo bueno, sino porque no quiere verte caer por no estar preparado. Hay puertas que no se abren, no por falta de fe, sino por exceso de orgullo. Orgullo silencioso, interno, casi invisible, pero real. Aceptar la corrección duele, porque confronta la imagen que tenemos de nosotros mismos. Pero esa incomodidad es sanadora. Dios no corrige para avergonzar, corrige para restaurar. Él ve más allá del momento, más allá del deseo inmediato. Ve el impacto que una bendición mal recibida podría tener en tu corazón. Por eso espera, por eso trabaja primero en lo profundo. La espera muchas veces es medicina. Evita caídas que no estás viendo. Detiene procesos que, de avanzar ahora, podrían romperte. La soberbia acelera, la humildad aprende a esperar. Y en esa espera, Dios pule el carácter, suaviza la mirada, limpia las intenciones. No te quita nada, te prepara para sostenerlo sin perderte. Lo digo con verdad, y quizá con palabras imperfectas. Hubo momentos en los que yo creía estar listo para ciertas cosas. Sentía que ya había orado suficiente, aprendido suficiente, sufrido suficiente, y aún así nada avanzaba. Con el tiempo entendí que no era el momento, porque mi interior aún necesitaba rendirse un poco más. Había cosas que yo quería controlar, decisiones que no estaba dispuesto a someter, y Dios, con paciencia, me detuvo. Hoy agradezco esa detención. La soberbia también aparece cuando no escuchamos, cuando rechazamos consejos, cuando creemos que pedir ayuda es debilidad. Pero en el reino de Dios, la verdadera fortaleza nace de la humildad. Reconocer que no lo sabes todo, que necesitas guía, que puedes equivocarte. Ese reconocimiento abre el corazón a la transformación. Dios no responde antes de que ciertas actitudes internas sean corregidas, porque Él ve el final desde el principio. Sabe que una bendición en manos orgullosas se convierte en peso, en presión, en caída. Pero en un corazón humilde, esa misma bendición se convierte en crecimiento, en servicio, en vida. La diferencia no está en lo que recibes, sino en cómo lo recibes. El quebrantamiento del que habla la palabra no siempre llega como castigo, a veces llega como consecuencia. Cuando el corazón se eleva demasiado, pierde equilibrio. Y Dios, en su misericordia, advierte antes. No quiere verte caer para aprender, quiere enseñarte antes de que caigas.
Pero para escuchar esa advertencia, se necesita un espíritu dispuesto a inclinarse. La humildad no es pensar menos de ti, es pensar con verdad, es reconocer tus límites sin despreciarte, es saber que todo lo que tienes y todo lo que eres puede ser mejorado bajo la guía de Dios. Es caminar con la conciencia de que aún estás en proceso, y eso no te resta valor, te da dirección. Cuando permites que Dios trate tu interior, algo cambia. Dejas de exigir respuestas rápidas y comienzas a valorar procesos profundos. Dejas de reclamar bendiciones y empiezas a prepararte para cuidarlas. El orgullo pide resultados, la humildad acepta formación. Y esa formación, aunque silenciosa, construye bases firmes. El crecimiento espiritual verdadero no siempre se nota de inmediato. A veces se manifiesta en decisiones más prudentes, en palabras más suaves, en reacciones más conscientes, en un corazón que ya no necesita imponerse, sino confiar. Ahí es donde Dios se mueve con libertad. Al final, entiendes que la espera no fue rechazo, fue protección, que la corrección no fue dureza, fue amor, y que la humildad no te quitó nada, te dio estabilidad, porque un corazón humilde puede sostener lo que antes lo habría hecho caer. Que hoy puedas abrirte a esta verdad, sin miedo. Permite que Dios revise tus actitudes internas, no para condenarte, sino para prepararte. Que la soberbia no te adelante al quebrantamiento. Que la humildad te conduzca al crecimiento. Y que todo lo que llegue a tu vida lo haga para edificarte, no para tropezarte. En esa rendición suave y sincera, el alma encuentra paz, el espíritu crece, y la fe se fortalece con profundidad y luz. Antes de entrar en esta enseñanza, es importante que sepas por qué escucharla con atención puede marcar una diferencia real en tu interior. Muchas personas buscan respuestas, señales o cambios externos, sin darse cuenta de que el verdadero desgaste no viene de la espera, sino de la forma en que esperan. Vivimos con el corazón en tensión constante, vigilando, anticipando, controlando, y ese estado termina agotando más que la propia prueba. Esta enseñanza no llega para exigirte más fe ni más esfuerzos, sino para recordarte algo esencial. Hay procesos que solo avanzan cuando el alma aprende a descansar. Escuchar lo que viene a continuación es permitirte bajar la guardia, soltar la vigilancia permanente y abrir un espacio donde Dios puede obrar sin la interferencia de la ansiedad. No es un mensaje para quienes quieren soluciones rápidas, sino para quienes están cansados de vivir en alerta. Si te das permiso de escuchar con el corazón abierto, descubrirás que el descanso no es pasividad, sino una forma madura de confianza. Aquí no se te invita a rendirte, sino a descansar de verdad, porque a veces la respuesta no llega cuando más fuerza haces, sino cuando por fin sueltas. Enseñanza 6. La espera revela en qué confías realmente. Hay palabras que incomodan porque tocan un punto sensible del corazón. No porque sean duras, sino porque son verdaderas. En lo profundo de la enseñanza se escucha una advertencia que no pretende herir, sino despertar. Maldito el hombre que confía en el hombre. No es una condena contra las personas, es una revelación sobre el lugar donde apoyas tu esperanza. Dios no te pide que dejes de amar, te pide que no sustituyas su lugar con apoyos frágiles. Confiar en el hombre no siempre significa depender de otros de manera evidente. A veces es confiar demasiado en tu propia capacidad, en tu esfuerzo, en tu control. Es creer que si haces lo suficiente, si te mueves rápido, si encuentras el atajo correcto, todo saldrá bien. Y mientras haces eso, casi sin notarlo, dejas a Dios como última opción. No lo dices en voz alta, pero lo practicas con tus decisiones. La espera revela en quién confías realmente. No tanto por lo que oras, sino por lo que haces mientras oras. Cuando la respuesta tarda, cuando la puerta no se abre, cuando el camino se vuelve lento, ahí se hace visible el apoyo verdadero de tu corazón. Si te desesperas, si fuerzas situaciones, si buscas salidas rápidas, aunque no haya paz, tal vez estabas confiando más en tus fuerzas que en Dios. El corazón humano se cansa de depender, quiere sentir control, seguridad inmediata, soluciones visibles.
Y cuando no las tiene, empieza a buscar respaldo en lo que puede tocar, en lo que puede ver, en lo que puede manejar. Pero la palabra es clara al recordarte que ningún apoyo humano es suficiente para sostener el alma. Las personas fallan, los planes cambian, las fuerzas se agotan. Dios no. Confiar en Dios no es quedarse inmóvil, es caminar sin traicionar la paz, es avanzar sin romper principios, es esperar sin desesperarse. Cuando confías verdaderamente en Él, no necesitas atajos. Sabes que lo que llega por caminos torcidos trae consecuencias. Sabes que una bendición que nace de la ansiedad rara vez se sostiene. Lo digo con sinceridad, incluso con cierta torpeza al expresarlo. Hubo momentos en los que yo creía confiar en Dios, pero en realidad estaba confiando en mi capacidad de resolver. Oraba, sí, pero también corría, pedía dirección, pero ya tenía el plan armado. Y cuando algo no funcionaba, me frustraba. Con el tiempo entendí que mi fe estaba mezclada con autosuficiencia. Dios no me lo señaló con dureza, me lo mostró con silencio. La dependencia espiritual auténtica no se demuestra en palabras, se demuestra en elecciones, en lo que decides no hacer mientras esperas, en los límites que respetas aunque podrías romperlos, en la calma que eliges aunque podrías correr. Confiar en Dios es renunciar a la necesidad de controlar el resultado, es aceptar que Él ve más lejos de lo que tú ves ahora. Cuando confías más en el hombre, incluso en ti mismo, la carga se vuelve pesada. Todo depende de ti, de tu esfuerzo, de tu inteligencia, de tu resistencia. Pero cuando confías en Dios, la carga se reparte. No desaparece la responsabilidad, pero aparece el descanso. Descanso en saber que no todo depende de tus manos. Dios no te llama a vivir desconectado de otros, te llama a no construir tu esperanza sobre ellos. Las personas acompañan, Dios sostiene. Las personas ayudan, Dios transforma. Las personas pueden fallar sin querer. Dios permanece fiel incluso cuando tú dudas. La espera bien vivida fortalece la fe, no porque sea cómoda, sino porque revela. Revela si estás dispuesto a confiar sin garantías visibles. Revela si puedes seguir caminando sin forzar el paso. Revela si tu relación con Dios es un recurso o un fundamento. Buscar atajos durante la espera es una señal clara de impaciencia, pero también de miedo. Miedo a que Dios no llegue a tiempo. Miedo a quedarte atrás. Miedo a perder. Pero Dios no pierde el control. Aunque tú no veas el movimiento, Él trabaja incluso cuando parece callado. La dependencia espiritual auténtica nace cuando reconoces que tus fuerzas son limitadas y que eso no te hace débil, te hace humano. Nace cuando decides confiar, aunque no tengas todas las respuestas. Cuando eliges obedecer, incluso cuando no entiendes del todo. Cuando sueltas el impulso de resolverlo todo por ti mismo. Poco a poco, algo cambia dentro. Ya no reaccionas igual, ya no te precipitas, ya no te mueves desde la ansiedad, sino desde la confianza. Empiezas a descansar sin dejar de avanzar, a esperar sin perder la fe, a caminar sin traicionar la paz. Al final, comprendes que la advertencia no era una amenaza, era una invitación a mover el centro de tu confianza, a dejar de apoyarte en lo frágil y descansar en lo eterno, a soltar el peso de tener que sostenerlo todo solo. Que hoy puedas observarte con honestidad y ternura. Mira en qué confías mientras esperas. Permite que Dios reordene ese lugar interno donde nace tu seguridad. Que tu dependencia sea auténtica, profunda, viva, y que al confiar más en Él que en cualquier fuerza humana, tu corazón encuentre una paz firme, una fe renovada y una dirección clara que no se quiebra con el tiempo. Enseñanza 7. Dios responde cuando la fe deja de exigir. Hay una bienaventuranza que no se apoya en los ojos, sino en el corazón. Una promesa suave que no hace ruido, pero transforma por dentro. Bienaventurados los que no vieron,
y creyeron. Esa frase no desprecia la duda humana, la envuelve con misericordia. No exige una fe perfecta, invita a una fe rendida. Dios no te pide que ignores lo que sientes. Te pide que no hagas de tus sentidos el juez final de lo que es verdadero. Creer sin ver es caminar con el alma abierta cuando el camino aún no se muestra. Es confiar cuando no hay señales claras, cuando las respuestas no llegan en el formato esperado, cuando el silencio parece largo. En ese espacio donde la mente pide pruebas y el corazón anhela seguridad, la fe madura aprende a descansar, no porque todo esté resuelto, sino porque Dios está presente, incluso cuando no se percibe. Hay una exigencia silenciosa que a veces cargamos sin darnos cuenta, la necesidad de pruebas. Queremos confirmar, verificar, asegurar. Queremos sentir algo fuerte, ver algo claro, recibir algo inmediato. Y cuando eso no ocurre, el miedo se asoma. Pensamos que creer sin ver es arriesgar demasiado, pero la fe no es una apuesta ciega, es una relación viva. No se apoya en evidencias externas, se apoya en la fidelidad de aquel que sostiene. Suelta la exigencia de pruebas, no como quien se resigna, sino como quien confía. Cuando pones condiciones a Dios, tu fe se vuelve frágil, dependiente de resultados. Cuando confías sin condiciones, la fe se vuelve hogar, un lugar donde el alma puede sentarse a respirar. La fe madura no pone plazos a Dios, porque sabe que el tiempo no define el amor ni limita la verdad. He descubierto, y lo digo con honestidad, quizá con palabras que no están del todo ordenadas, que muchas de mis inquietudes nacían de querer controlar la forma y el momento. Yo creía que creer era esperar algo visible. Hoy entiendo que creer es sostenerse cuando lo visible falta. No fue un cambio inmediato. Hubo días de inquietud, de dudas repetidas, de silencios incómodos. Pero en ese proceso, la fe se volvió más real, menos exigente, más profunda. Creer sin ver no te quita humanidad, te devuelve la paz, porque dejas de luchar contra lo que no puedes comprobar y empiezas a confiar en lo que no falla. Dios no se esconde para confundirte. A veces se retira un paso para enseñarte a caminar sin apoyos temporales. Y ese aprendizaje duele un poco, sí, pero fortalece de verdad. Cuando la fe madura, el corazón deja de correr detrás de señales. Ya no necesita confirmaciones constantes para seguir adelante. Aprende a leer la presencia de Dios en lo cotidiano, en la calma que llega sin explicación, en la fuerza que aparece justo cuando creías no tener más. Aprende a reconocer que creer no siempre se siente espectacular. A veces se siente sencillo, casi silencioso, pero firme. La paz interior nace cuando sueltas la exigencia, cuando decides confiar sin condiciones, sin contratos ocultos, sin si Dios hace esto, entonces yo creeré. Esa forma de fe no presiona, no manipula, no negocia, descansa. Y en ese descanso, la relación con Dios se vuelve más profunda, más íntima, más verdadera. No ver no significa no avanzar. Significa avanzar con otro ritmo, con otra mirada. La fe que no ve aprende a escuchar más hondo, aprende a percibir con el espíritu lo que los ojos no alcanzan. Aprende a esperar sin desesperarse, a caminar sin empujar puertas, a amar sin garantías. Y eso transforma hábitos, pensamientos, reacciones. Hay heridas que sanan cuando dejas de exigir pruebas, porque muchas exigencias nacen del miedo a volver a confiar. El corazón se protege pidiendo señales, pero Dios sana invitando a descansar. Él no te pide que niegues tu historia, te invita a no dejar que ella defina el límite de tu esperanza. Confiar sin ver no es ignorar la realidad, es reconocer que hay una realidad más profunda que sostiene la visible. Una realidad donde Dios sigue siendo fiel aunque no lo sientas, donde su presencia no depende de tu percepción, donde su amor no fluctúa con tus emociones. Poco a poco, algo cambia.
El ruido interno se apaga, la ansiedad pierde fuerza, el impulso de controlar se suaviza. Empiezas a vivir con más ligereza, con una confianza que no necesita demostraciones constantes. La fe se vuelve compañera, no examen, relación, no prueba. Y entonces comprendes la bienaventuranza. No como una recompensa futura, sino como una paz presente. Bienaventurado eres cuando crees sin ver, porque tu corazón ha aprendido a confiar sin condiciones, porque tu fe ya no pone plazos, porque tu relación con Dios no depende de resultados, sino de presencia. Que hoy puedas soltar la exigencia y abrazar la confianza. Que creas sin condiciones, sin plazos, sin pruebas impuestas. Que descanses en Dios tal como estás, con tus dudas y tus esperanzas mezcladas. Y que esa fe sencilla y profunda te regale paz interior, claridad serena y una relación más honda con aquel que siempre ha estado, incluso cuando no lo viste. Enseñanza 8. El tiempo de Dios protege tu futuro. Hay una promesa que se posa sobre el corazón como un abrigo silencioso. No hace ruido, no exige explicaciones, simplemente cubre. El Señor te guardará de todo mal. No dice que no habrá momentos difíciles. Dice que no estarás desprotegido. No promete ausencia de incertidumbre. Promete cuidado. Y ese cuidado, cuando se entiende desde dentro, cambia la forma en que caminas incluso cuando el camino no es claro. Muchas veces interpretamos el bien como lo inmediato y el mal como lo doloroso. Pero Dios mira más lejos que el instante. Hay cosas que no llegan hoy, porque mañana podrían romperte. Hay puertas que no se abren porque detrás de ellas hay cargas que tu corazón aún no necesita llevar. Confiar en que el Señor te guarda es aceptar que su protección también se manifiesta en los no, en las demoras, en los silencios que duelen un poco. El alma humana se angustia cuando no entiende. Quiere explicaciones, razones visibles, certezas rápidas. Y cuando no las tiene, aparece el miedo. ¿Y si perdí la oportunidad? ¿Y si era ahora o nunca? ¿Y si me equivoqué? Pero la promesa no depende de tu comprensión, depende de la fidelidad de Dios. Él guarda no solo tu cuerpo, guarda tu espíritu, tus decisiones, tu futuro invisible. Confía en que si algo no llega hoy, es porque podría dañarte mañana, no porque sea malo en sí mismo, sino porque no todo lo bueno es bueno para ti ahora. Hay tiempos del alma que solo Dios conoce, tiempos donde recibir algo antes de estar preparado puede dejar cicatrices. Dios ve consecuencias que tú aún no ves, y ese es un acto profundo de amor. Recuerdo, y lo digo con cierta fragilidad, porque no siempre es fácil decirlo, momentos en los que pedí con insistencia algo que no llegó. En su momento me frustré. Me sentí detenido, confundido, incluso herido. Hoy, al mirar atrás, entiendo que no era castigo ni indiferencia, era cuidado. Si hubiera recibido aquello entonces, no habría sabido sostenerlo sin perderme. La protección de Dios no siempre se siente como alivio inmediato. A veces se siente como una espera que salva. El Señor guarda de todo mal, incluso del mal que no reconoces como tal, del mal que se disfraza de solución rápida, del mal que llega envuelto en promesas atractivas, pero deja consecuencias profundas, del mal que parece oportunidad, pero termina siendo carga. Cuando confías en esta protección, tus decisiones cambian. Ya no eliges desde la prisa, eliges desde la paz. Hay una seguridad emocional que nace cuando aceptas que no todo depende de ti, que no necesitas forzar resultados, que no tienes que empujar puertas cerradas. Esa seguridad no elimina la responsabilidad, pero la ordena. Te permite actuar sin ansiedad, decidir sin miedo, avanzar sin traicionar tu calma interior. Y eso, poco a poco, se refleja en elecciones más sabias. La confianza en la protección de Dios sana heridas internas. Sana el temor a equivocarte, el miedo a perder, la presión de tener que acertar siempre.
Cuando sabes que el Señor guarda tu camino, puedes respirar más profundo, puedes permitirte no entenderlo todo, puedes soltar cargas que no te corresponden. La fe deja de ser una exigencia y se vuelve descanso. El cuidado de Dios no es frágil ni ocasional, es constante, incluso cuando no lo percibes. Está presente cuando te detienes a tiempo, cuando algo no prospera, cuando una relación se enfría, cuando un plan se desarma. No todo lo que se rompe es pérdida, a veces es protección. No todo lo que se retrasa es negación, a veces es salvación silenciosa. Cuando integras esta verdad en tu vida diaria, algo se acomoda por dentro. Empiezas a observar tus reacciones. Notas cuando la ansiedad quiere decidir por ti y eliges esperar un poco más. Reconoces cuando el miedo empuja y decides confiar. Ese proceso transforma hábitos, suaviza pensamientos, fortalece la fe, no de un día para otro, pero de manera real. La seguridad emocional no viene de tener todo bajo control, viene de saberte cuidado, de creer que aunque no veas el panorama completo, no estás caminando solo, de confiar en que cada paso está bajo una mirada que cuida, incluso cuando tú dudas. Esa confianza no te vuelve pasivo, te vuelve consciente. Decidir con sabiduría no es elegir siempre lo que más deseas, es elegir lo que preserva tu paz, es escuchar esa voz interna que te invita a no apresurarte, es recordar que Dios ve consecuencias que tú aún no ves y que su amor no permite daños innecesarios. Cuando confías en eso, las decisiones dejan de ser una batalla interna. Hay consuelo en saber que no todo lo que no llega es una pérdida. Hay esperanza en entender que la protección de Dios incluye caminos que no se recorren. Hay fortaleza en aceptar que el cuidado divino no siempre coincide con tus expectativas, pero siempre coincide con tu bien más profundo. Que hoy puedas descansar en esta promesa sin reservas, que confíes en que si algo no llegó, fue por cuidado. Que permitas que esa certeza te regale seguridad emocional y te guíe hacia decisiones más sabias. El Señor te guarda de todo mal, incluso del que aún no sabes nombrar. Y en ese resguardo silencioso, tu corazón puede caminar con paz, claridad y una fe que se siente segura, sostenida y profundamente amada. Enseñanza 9. Dios responde cuando el orgullo deja de hablar. Hay verdades que no se dicen para herir, sino para salvar. Palabras que parecen duras al oído, pero que en realidad son un acto profundo de amor. Dios resiste a los soberbios, no porque quiera alejarse, sino porque la soberbia levanta muros donde Él desea habitar. Dios no resiste a la persona, resiste la actitud que cierra el corazón. Y cuando entiendes eso, algo se ablanda por dentro. La soberbia no siempre se manifiesta como orgullo visible. A veces es más silenciosa. Vive en la necesidad de tener siempre la razón, en la impaciencia por obtener respuestas, en el impulso de controlar los tiempos, en la dificultad de reconocer que no sabes, que no puedes, que necesitas ayuda. Vive en ese ruido interno que no permite esperar en paz. Y Dios, en su sabiduría, se detiene allí. No avanza donde el ego manda, porque su gracia solo fluye donde hay espacio. En la espera, el silencio interior es una forma de humildad. Callar por dentro cuando todo en ti quiere exigir, reclamar, empujar. Guardar silencio no significa resignarse, significa rendirse. Significa decir sin palabras, confío aunque no entienda. Cuando el ego quiere respuestas inmediatas, Dios invita a una pausa, no para castigarte, sino para alinearte con la verdad que sana. Forzar respuestas desde el ego siempre trae confusión, porque el ego no escucha, solo exige. No discierne, reacciona, quiere controlar el resultado sin aceptar el proceso. Pero Dios no se revela en la prisa, se revela en la humildad. Cuando el corazón se inclina, la mente se aquieta y el espíritu empieza a ver con claridad.
Humillarse delante de Dios no es rebajarse, es colocarse en el lugar correcto. Es reconocer que Él es Dios y tú no, que su visión es más amplia, su tiempo más sabio, su amor más profundo que cualquier plan que puedas diseñar. En esa rendición, algo se ordena por dentro. La ansiedad pierde fuerza, el ruido baja, la fe deja de luchar y empieza a descansar. He vivido momentos, y lo confieso sin adornos, en los que yo quería respuestas rápidas. Oraba, pero en el fondo exigía. Pedía dirección, pero ya tenía decidido lo que quería escuchar. Y cuando Dios no respondía como esperaba, me inquietaba. Con el tiempo entendí que no era silencio por distancia. Era silencio por resistencia al ego. Dios esperaba que yo soltara el control para poder hablar con claridad. La soberbia no siempre dice yo puedo solo. A veces dice Dios tiene que responder ya. Y esa actitud, aunque no lo parezca, cierra la puerta a la gracia, porque la gracia no se fuerza, se recibe, y solo un corazón humilde puede recibir sin condiciones. Cuando guardas silencio interior en la espera, empiezas a escuchar de otra manera. Ya no escuchas solo tus miedos, empiezas a percibir la paz. Ya no oyes solo tus deseos, empiezas a reconocer la verdad. Ese silencio no es vacío, es espacio. Espacio para que Dios haga lo que no puede hacer en medio del ruido del ego. Dios resiste a los soberbios porque los ama demasiado como para dejarlos avanzar por caminos que los romperían. La resistencia de Dios no es rechazo, es contención. Es como una mano firme que detiene antes de la caída. Pero esa mano solo se siente cuando el corazón se inclina, no cuando se endurece. La humildad abre los ojos del alma. Permite ver lo que antes se pasaba por alto. Permite aceptar correcciones sin resentimiento. Permite esperar sin desesperación. Y en esa postura, la gracia comienza a fluir. No como una explosión, sino como una claridad suave que llega poco a poco. La claridad espiritual no siempre llega como una respuesta concreta. A veces llega como una certeza tranquila, como una paz que no necesita explicación, como una convicción silenciosa de que estás donde debes estar, aunque no sepas aún hacia dónde te lleva el camino. Esa claridad es fruto de la humildad, no del control. Cuando te humillas delante de Dios, tu interior se reordena, las emociones dejan de gobernar, los pensamientos se alinean, los hábitos empiezan a transformarse sin violencia. Ya no reaccionas igual, ya no fuerzas, ya no empujas, empiezas a confiar de verdad. La gracia abundante no se gana, se recibe, y solo puede recibirse con manos abiertas. El ego cierra las manos, la humildad las abre. Por eso Dios da gracia al humilde, porque el humilde sabe que la necesita. El soberbio cree que puede sin ella. Si hoy estás esperando una respuesta, guarda silencio por dentro. No intentes convencer a Dios, no intentes apresurarlo, no intentes demostrar nada. Simplemente inclina el corazón. Reconoce que Él sabe más, que ve más, que ama mejor. En ese acto sencillo, pero profundo, algo se libera. La resistencia desaparece, la gracia entra, y la claridad comienza a nacer desde dentro hacia afuera. Que hoy puedas soltar el ego sin miedo, que te humilles no desde la culpa, sino desde la confianza. Dios no busca aplastarte, busca levantarte desde un lugar sano. Cuando el corazón se inclina, el cielo se abre, y allí, en esa quietud humilde, encontrarás gracia abundante, dirección clara y una fe fortalecida que ya no lucha, sino descansa en la verdad. Enseñanza 10. La demora forma carácter, no castigo. Hay dolores que no se explican con facilidad, momentos en los que el corazón se siente cansado de resistir y la mente se pregunta en silencio cuánto falta para que todo cambie. En medio de esa sensación, la palabra deja caer una frase breve, casi sencilla, pero llena de sentido. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. No dice que el padecimiento sea eterno.
no lo glorifica, lo limita, le pone un borde, le recuerda al alma que el dolor no es el final del camino. Cuando estás atravesando una espera difícil, es fácil pensar que algo salió mal, que Dios se alejó, que te olvidó, que tal vez no escuchó. Pero la espera no siempre es rechazo. Muchas veces es formación. Hay procesos que no podrían darse sin el tiempo lento del padecimiento. No porque Dios disfrute verte sufrir, sino porque hay cosas profundas que solo se ordenan cuando todo se desacelera. El padecimiento, aunque nadie lo busca, suele desnudar el interior. Saca a la luz prioridades confusas, dependencias ocultas, expectativas mal ubicadas. En la espera aprendes qué cosas eran más frágiles de lo que pensabas y cuáles sorprendentemente eran más fuertes. Aprendes a soltar lo innecesario, a distinguir entre lo urgente y lo importante, a reconocer que no todo lo que duele te destruye, algunas cosas te construyen. No tomes la espera como rechazo. Esa interpretación endurece el corazón y te roba la paz. Tómala como un espacio de maduración, un tiempo donde Dios no te abandona, sino que te acompaña de una forma distinta, más silenciosa, más profunda, menos visible pero real. En ese tiempo, el alma aprende a apoyarse menos en lo externo y más en lo eterno. Hay una fortaleza que solo nace cuando nada más sostiene, cuando las soluciones rápidas se acaban, cuando las respuestas claras no llegan, cuando el camino parece largo. Ahí, sin darte cuenta, empiezas a desarrollar una fe más resistente. No porque todo se haya resuelto, sino porque ya no dependes tanto de que todo se resuelva para seguir confiando. Lo digo desde algo muy personal, tal vez sin las palabras más ordenadas. Hubo etapas en las que yo solo quería que la espera terminara. No me interesaba aprender, solo salir. Con el tiempo entendí que si hubiera salido antes, habría salido igual, pero más débil. La espera me enseñó cosas que no habría aprendido de otra forma. Me obligó a mirar hacia adentro, a ordenar lo que estaba desordenado, a dejar de correr. El padecimiento por un poco de tiempo no define quién eres, pero sí puede moldear en quién te conviertes. Puede amargarte o puede profundizarte, puede endurecerte o puede volver más sensible tu fe. La diferencia no está en lo que te pasa, sino en cómo atraviesas lo que te pasa. Y ahí es donde Dios trabaja con más cuidado. Durante la espera, ordenar prioridades es una forma de sanidad. Preguntarte qué es realmente importante, qué merece tu energía, qué puede esperar, qué necesitas soltar. Muchas veces el dolor viene acompañado de claridad, aunque al inicio no lo notes. Te das cuenta de que estabas persiguiendo cosas que no llenaban, cargando responsabilidades que no eran tuyas, sosteniendo expectativas que te agotaban. Fortalecer el interior no ocurre de un día para otro. Es un proceso silencioso. Se forma en las pequeñas decisiones. Elegir no rendirse, aunque duela. Elegir confiar, aunque no entiendas. Elegir permanecer fiel, aunque nadie lo vea. Esa constancia invisible construye un carácter firme. Un carácter que no se quiebra fácilmente cuando vuelven los vientos. La fe resistente no es la que nunca duda, es la que no se rinde a pesar de la duda. Es la fe que aprende a caminar con preguntas sin perder la esperanza. Es la fe que se apoya en Dios incluso cuando no siente consuelo inmediato. Esa fe no nace en la comodidad, nace en el proceso. Después del padecimiento, algo cambia. No siempre afuera, pero sí adentro. Te vuelves más consciente, más prudente, menos impulsivo, más compasivo contigo y con otros. Descubres que sobreviviste a cosas que pensabas que no podrías soportar. Y esa conciencia te fortalece, te da una base distinta para enfrentar lo que venga. Dios no desperdicia el dolor, no deja que el sufrimiento sea inútil. Incluso cuando no lo entiendes, Él está trabajando en un nivel que va más allá de lo inmediato. Está formando carácter, afirmando fe, enseñando a depender de Él
de una manera más real y menos emocional. El tiempo del padecimiento no dura para siempre, tiene un después. Y ese después no es solo alivio, es transformación. No es solo descanso, es madurez. No es solo salida, es crecimiento. Por eso no tomes la espera como rechazo, tómala como preparación. Que hoy puedas respirar con más calma, que recuerdes que esto no define tu final, que permitas que este tiempo ordene tu interior, fortalezca tu fe y afirme tu carácter. Después de haber padecido un poco de tiempo, hay firmeza, hay claridad, hay una fe más resistente que ya no se rompe con facilidad. Y en ese proceso, Dios no te soltó ni un instante. Te estaba formando para sostener lo que viene con un corazón más fuerte, más sereno y profundamente renovado. Antes de entrar en esta enseñanza, quiero pedirte algo muy sencillo. Abre tu corazón y escucha con calma. Lo que viene no es para señalarte ni para hacerte sentir mal. Es para ayudarte a mirar hacia adentro con honestidad. Muchas veces creemos que confiamos en Dios, pero solo la espera muestra en qué estamos apoyando realmente el corazón. Esta enseñanza es importante porque habla de algo que todos vivimos, el cansancio de esperar, la duda, la tentación de hacer todo a nuestra manera. Si escuchas con atención, como quien recibe un consejo desde el amor, vas a entender que la espera no es un castigo, sino una oportunidad para fortalecer tu fe, ordenar tu confianza y aprender a descansar en Dios sin miedo ni prisa. Enseñanza 11. Dios responde cuando el corazón aprende a descansar. Hay un cansancio que no se quita durmiendo, un agotamiento que vive más adentro que en el cuerpo. Es el cansancio de vigilar, de esperar con tensión, de revisar una y otra vez si algo ya cambió, si la respuesta llegó, si Dios por fin habló. En medio de ese desgaste silencioso, la palabra se posa como una mano suave sobre el alma y dice: en descanso y en reposo seréis salvos. No lo dice con prisa, no lo dice como exigencia, lo dice como refugio. Descansar en Dios no es rendirse a la nada, es entregarse a alguien. Es dejar de vivir con el corazón en guardia permanente. Es soltar esa vigilancia constante que te roba la paz, porque hay una forma de esperar que cansa más que la prueba misma: esperar sin descanso, esperar con miedo, esperar con control, esperar sin reposo interior. Muchas veces creemos que si dejamos de vigilar, algo se nos va a escapar, como si Dios necesitara nuestra ansiedad para actuar. Pero la salvación que nace del descanso no depende de tu esfuerzo continuo, sino de tu confianza profunda. Dios no te pidió que sostengas el proceso con tensión, te pidió que confíes mientras Él sostiene todo. El reposo del que habla la palabra no es pasividad, es alineación, es permitir que el corazón se calme, aunque las circunstancias no hayan cambiado todavía. Es respirar hondo y aceptar que no todo se resuelve al ritmo que tu ansiedad quiere. Cuando descansas, reconoces que hay un límite en lo que puedes hacer, y que más allá de ese límite, Dios sigue obrando. Dejar de vigilar la respuesta no significa dejar de orar. Significa orar sin obsesión, orar sin estar midiendo el tiempo, orar sin exigir resultados inmediatos. Hay una gran diferencia entre fe expectante y fe ansiosa. La fe expectante confía y descansa. La fe ansiosa exige y se agota. He pasado por momentos, y lo confieso sin adornos, en los que yo mismo no sabía descansar. Oraba, sí, pero seguía revisando mentalmente todo. Seguía imaginando escenarios, anticipando problemas, preguntándome si ya era el momento. Mi cuerpo estaba quieto, pero mi interior no, hasta que entendí que ese estado no era fe, era cansancio disfrazado de espiritualidad. Descansar fue aprender a soltar. El reposo en Dios también es un acto de humildad, es aceptar que no tienes que entenderlo todo para estar en paz, que no necesitas ver resultados inmediatos para seguir creyendo, que tu seguridad no viene de lo que cambia afuera, sino de quien te cuida por dentro. Cuando dejas de vigilar, empiezas a sanar. Hay emociones que solo se alivian cuando el alma se permite descansar. La angustia baja
cuando ya no intentas controlar cada detalle. El miedo pierde fuerza cuando ya no estás anticipando todo lo que podría salir mal. El corazón se ablanda cuando deja de exigir pruebas constantes. Ese descanso no llega solo, se elige. Descansar en Dios es confiar incluso cuando no ves. Es aceptar que Él trabaja en silencios que tú no comprendes todavía. Es creer que aunque hoy no haya señales visibles, algo se está ordenando en lo profundo. Porque Dios no siempre actúa rápido, pero siempre actúa con propósito. El reposo trae claridad. Cuando dejas de estar en alerta, empiezas a ver con más nitidez. Decisiones que antes parecían urgentes ya no lo son tanto. Palabras que antes querías decir, ahora puedes callar. Caminos que antes te parecían confusos, ahora se sienten más claros. El descanso no te quita dirección, te la devuelve. La paz profunda no es ausencia de problemas, es presencia de confianza. Es saber que no necesitas vigilar la respuesta porque Dios no se distrae. Él no se olvida, Él no llega tarde. Tu descanso no retrasa sus planes, los honra, porque confiar es decirle con el corazón, sé que está sobrando, aunque yo no lo vea. El alivio emocional llega cuando dejas de luchar contra el tiempo, cuando aceptas que hoy puedes estar bien, incluso si mañana aún no está resuelto. Cuando te permites disfrutar un momento de calma sin culpa. Dios no te quiere agotado esperando, te quiere sostenido descansando. Hay sanidad en el reposo, sanidad para la mente cansada de pensar demasiado, sanidad para el corazón que ha vivido en tensión, sanidad para el espíritu que necesita recordar que no todo depende de su esfuerzo. En descanso y en reposo hay salvación, porque ahí el alma se reencuentra con su lugar seguro. Quizá hoy no necesites una respuesta nueva. Quizá lo que más necesitas es descansar, dejar de vigilar, dejar de empujar, dejar de cargar, sentarte un momento y confiar, no como escape, sino como acto de fe madura. Que hoy puedas soltar la vigilancia constante. Que te permitas descansar aún sin ver resultados inmediatos. Que tu corazón encuentre reposo en Dios, no porque todo esté resuelto, sino porque Él está contigo. Y en ese descanso, que la paz profunda te envuelva, que el alivio emocional te alcance y que tu fe se fortalezca desde un lugar más sereno, más sano, más lleno de luz. Enseñanza 12. La respuesta llega cuando el apego se rompe. Hay una verdad suave pero firme que toca el centro del alma cuando se la deja entrar sin defensas. Todo me es lícito, mas no todo conviene. No es una frase que limite la libertad, es una que la purifica. No viene a encerrar el corazón, viene a liberarlo de cargas invisibles. Dios no te quita opciones por capricho, te cuida de elecciones que, aunque posibles, podrían robarte la paz. Muchas veces confundimos libertad con control. Creemos que ser libres es poder elegir cualquier cosa, cuando en realidad la libertad más profunda es poder soltar aquello que no nos conviene, aunque nos atraiga. El corazón humano se apega fácilmente a los resultados, a cómo deberían verse las cosas, a la idea de que si algo está permitido entonces es correcto para nosotros. Pero no todo lo que puedes hacer te construye. No todo lo que deseas te sana, no todo lo que está al alcance te acerca a Dios. Revisar si estás apegado al resultado más que a la voluntad de Dios es un ejercicio íntimo y honesto, porque a veces no estamos buscando lo mejor, estamos buscando lo que queremos que pase, y cuando eso se vuelve el centro, la fe se tensa, la oración se vuelve exigencia y el corazón se llena de ansiedad. El apego al resultado aprieta, la confianza en la voluntad de Dios libera. Hay decisiones que no son pecado, pero tampoco son descanso. Caminos que no son malos, pero no traen paz. Relaciones, proyectos, hábitos que parecen inofensivos, pero que poco a poco ocupan un lugar que no les corresponde. Y Dios, con ternura, susurra esta verdad para ayudarte a discernir sin culpa. No todo conviene, no todo edifica, no todo merece tu energía. Soltar el control no es perder dirección,
Es ganar libertad interior, es aceptar que no necesitas forzar los tiempos ni empujar puertas que no se abren con paz. Es reconocer que Dios ve más allá del deseo inmediato y que su voluntad no compite con tu bienestar, lo protege. Cuando confías en eso, algo se afloja por dentro. La presión baja, el alma respira. Lo digo desde un lugar muy humano, quizá con palabras no tan pulidas. Hubo momentos en los que yo sabía que algo era posible, pero no me hacía bien. Y aún así insistía, oraba, pero quería ese resultado específico. Me decía que tenía derecho, que no había nada malo. Con el tiempo entendí que mi insistencia no era fe, era apego, y ese apego me estaba robando la libertad que yo decía buscar. Dios no te llama a vivir restringido, te llama a vivir alineado, a elegir no desde la ansiedad, sino desde la verdad interior. Cuando revisas tus apegos, descubres qué cosas estás usando para sentir seguridad, identidad o valor. Y ahí, con cuidado, Dios empieza a ordenar. No te quita de golpe lo que amas, te muestra lo que te ata. La fe genuina no se aferra a resultados, se entrega a la voluntad de Dios. Y esa entrega no es resignación, es confianza viva. Es decir, aunque esto me atrae, confío en que tú sabes qué me conviene. Aunque esto sea lícito, elijo lo que edifica. Esa elección, repetida con amor, trae una libertad que no depende de circunstancias externas. Cuando sueltas el control, tus decisiones cambian de tono. Ya no decides desde el miedo a perder, sino desde el deseo de cuidar tu interior. Ya no eliges por presión, eliges por paz. Empiezas a notar qué cosas te dejan vacío y cuáles te llenan de una calma profunda. Esa conciencia transforma hábitos, suaviza reacciones y fortalece la fe. La libertad interior no es hacer todo lo que quieres. Es no estar esclavizado por lo que quieres. Es poder decir no sin culpa. Es poder esperar sin ansiedad. Es poder renunciar sin sentir que pierdes tu valor. Dios no te pide sacrificios que te destruyan. Te invita a soltar lo que te limita para darte algo más pleno. Confiar en la voluntad de Dios no significa apagar tus deseos. Significa permitir que Él los ordene. Hay deseos que se purifican cuando se entregan. Hay sueños que se transforman cuando se sueltan. Y hay caminos que se aclaran cuando dejas de forzarlos. En ese proceso, la fe se vuelve más genuina, menos condicionada, más libre. La paz llega cuando dejas de negociar con Dios desde el apego. Cuando ya no dices si esto pasa, entonces confío, sino confío. Pase lo que pase. Esa postura no te debilita, te afirma. Te permite caminar con menos peso y más claridad. Te libera de la necesidad de tener siempre la razón o el resultado esperado. Al final, descubres que no perdiste nada al soltar. Ganaste espacio, ganaste calma, ganaste una relación más profunda con Dios, donde la fe no depende de resultados, sino de presencia. Y esa presencia sostiene incluso cuando eliges caminos más lentos, más simples, más silenciosos. Que hoy puedas revisar con amor tus apegos. Que te preguntes con honestidad qué cosas, aunque lícitas, no te convienen. Que tengas el valor de soltar el control y confiar. Dios no quiere quitarte libertad, quiere darte una más verdadera. Y en esa libertad interior, que tu fe se vuelva genuina, tu corazón más liviano y tu camino más claro, lleno de paz, esperanza y una confianza que no se quiebra fácilmente. Enseñanza 13. Dios nunca llega tarde, llega exacto. Hay una frase que, cuando se deja caer despacio en el corazón, cambia la manera de mirar la espera. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, no dice cuando todo fue fácil, no dice cuando ya no dolía, dice cuando todo encajó. Hay un orden que no siempre vemos, una sincronía que no responde a nuestra prisa, pero que nunca falla. Dios no llega tarde ni temprano, llega exacto. Y esa exactitud,
aunque a veces desespera, es una forma profunda de cuidado. Muchas de las angustias que cargamos nacen de interpretar la espera como retraso. Sentimos que algo debió pasar antes, que ya era hora, que estamos quedándonos atrás. La mente compara, el corazón se inquieta, la fe se tensiona. Pero cambiar la idea de retraso por precisión divina es un descanso para el alma. Es aceptar que hay piezas que aún se están acomodando, caminos que aún se están preparando, interiores que aún están madurando. Dios no responde cuando tú quieres, responde cuando todo encaja. Cuando el tiempo externo y el tiempo interno se encuentran, cuando lo que pides y lo que puedes sostener se alinean. Cuando la bendición deja de ser un deseo impulsivo y se convierte en un regalo que no te rompe. Esa espera no es castigo, es preparación silenciosa. Hay decisiones que parecen urgentes, pero que tomadas antes de tiempo dejan cicatrices. Hay puertas que se ven atractivas, pero abiertas antes de madurar conducen a cargas innecesarias. Dios ve eso, ve lo que tú no ves. Ve consecuencias, procesos, efectos en cadena. Por eso a veces detiene, a veces retrasa, a veces calla, no porque no escuche, sino porque cuida. He tenido que aprender, no sin resistencia, que muchas de las cosas que pedí con insistencia hoy, agradezco no haberlas recibido cuando yo quería. En su momento dolió, confundió, frustró. Pensé que algo estaba mal conmigo o con mi fe. Hoy entiendo que el tiempo no estaba en contra, estaba a favor. Dios estaba ajustando cosas que yo ni siquiera sabía que necesitaban ajuste. Y sí, me costó verlo, incluso ahora lo digo con palabras medio torcidas, pero fue así. El cumplimiento del tiempo no siempre se anuncia, llega. Y cuando llega, trae una paz que no necesita explicación. Trae una certeza suave que te dice, ahora sí, no porque lo merezcas más, sino porque estás listo, porque el entorno está listo, porque el propósito está listo, porque Dios es fiel a su diseño. Mientras esperas, algo importante sucede dentro de ti. Aprendes a soltar el control, a dejar de vigilar cada señal, a confiar sin exigir fechas. Ese proceso transforma pensamientos, suaviza emociones, reordena hábitos. Ya no reaccionas igual, ya no corres igual. Empiezas a vivir con una calma que antes no conocías. Esa calma no viene de tener respuestas, viene de confiar en el tiempo de Dios. La precisión divina no anula tu dolor, lo contiene, no ignora tu cansancio, lo sostiene. Dios no minimiza lo que sientes mientras esperas, pero tampoco deja que eso sea el centro. Te invita a mirar más allá de la hora, a entender que lo que parece demora es, muchas veces, alineación. Cuando cambias la narrativa interna, algo se libera. Dejas de decir, Dios se está tardando, y empiezas a decir, Dios está preparando. Dejas de preguntarte por qué aún no, y empiezas a confiar en cuando sea el momento. Ese cambio no es mental solamente, es espiritual. Afecta cómo oras, cómo decides, cómo descansas. La seguridad espiritual nace cuando aceptas que no necesitas apurar a Dios para que te ame o te responda. Él no trabaja bajo presión humana. Su amor no depende de tu urgencia. Su fidelidad no se acelera con ansiedad. Cuando confías en eso, la fe se vuelve más plena, menos condicionada, más libre. Hay una confianza que se forma solo en la espera bien vivida, no en la espera tensa, sino en la espera entregada. Esa confianza no se quiebra fácilmente, porque no está sostenida por resultados inmediatos, sino por la certeza de que Dios sabe lo que hace, y esa certeza te acompaña incluso cuando no ves avances. El cumplimiento del tiempo también ordena las emociones. La esperanza deja de ser impaciente y se vuelve constante. El miedo pierde fuerza porque ya no manda. La fe se asienta, se vuelve firme, resistente. Empiezas a caminar con más serenidad, a decidir con más claridad, a soltar con más paz. Dios no improvisa. Nada en tu historia está fuera de lugar, aunque ahora no lo entiendas. Cada pausa tiene sentido, cada silencio tiene propósito,
Cada espera está formando algo que será necesario después. Cuando llegue el momento, lo reconocerás no por el ruido, sino por la paz. Que hoy puedas cambiar la forma en que miras el tiempo, que dejes de pelear con la espera y empieces a descansar en la precisión divina. Dios no responde cuando tú quieres, responde cuando todo encaja. Y cuando eso ocurre, no solo recibes lo que esperabas, recibes también una seguridad espiritual nueva y una confianza plena que no depende de las circunstancias. En esa confianza, el corazón descansa, la fe se fortalece y el camino se aclara con una luz suave, segura y profundamente verdadera. Ahora quiero aportar algo desde mi propia experiencia, enlazándolo directamente con esta enseñanza que habla del descanso del corazón. Durante mucho tiempo creí que esperar en Dios significaba mantenerme en alerta constante, como si bajar la guardia fuera una falta de fe. Vivía exactamente ese cansancio del que habla la enseñanza, un agotamiento que no se iba durmiendo porque no estaba en el cuerpo, estaba en la mente y en el alma. Oraba, sí, pero seguía vigilando. Confiaba con palabras, pero por dentro seguía midiendo el tiempo, revisando señales, preguntándome si ya era el momento. Y cuando más vigilaba, más me agotaba. Ahí entendí algo clave: mi fe estaba mezclada con control. No era descanso, era atención disfrazada de espiritualidad. Esta enseñanza me ayudó a ver que Dios no necesita mi ansiedad para actuar. Yo pensaba que si dejaba de vigilar, algo se me escaparía, como si la respuesta dependiera de que yo tuviera atento todo el tiempo. Pero el texto es claro: la salvación nace del descanso, no del esfuerzo continuo. Descansar no fue rendirme, fue reconocer mis límites, fue aceptar que hay un punto donde yo ya no puedo hacer más y que más allá de ese punto Dios sigue obrando aunque yo no lo vea. Ese cambio interior fue difícil, porque soltar la vigilancia implica soltar la ilusión del control. También conecté mucho con la indiferencia entre fe expectante y fe ansiosa. Yo vivía una fe ansiosa, pedía pero exigía resultados, oraba pero con reloj en la mano, y eso estaba agotando emocionalmente. Cuando empecé a orar sin obsesión, sin estar midiendo el tiempo, algo se calmó dentro de mí. No cambiaron las circunstancias de inmediato, pero cambió mi manera de habitarlas. Dejé de luchar contra el tiempo y empecé a aceptar que hoy podía estar en paz, incluso si mañana aún no estaba resuelto. Esta enseñanza también enlaza con muchas de las anteriores. Comprendí que el silencio de Dios no era abandono, que la demora no era castigo, que el retraso aparente era preparación invisible. Todo eso se ordenó cuando aprendí a descansar, porque mientras yo vigilaba, no escuchaba, mientras exigía, no veía. El descanso me devolvió claridad. Decisiones que antes se sentían urgentes dejarían de serlo. Palabras que quería decir ya no necesitaban salir. Caminos que parecían confusos empezaron a sentirse más claros, no porque tuviera respuestas nuevas, sino porque tenía más paz. Hoy puedo decir que aprender a descansar fue aprender a confiar de verdad. No a confiar cuando todo se mueve, sino cuando todo parece quieto. Entendí que Dios no llega tarde, que mi descanso no retrasa sus planes, los honra, y que muchas respuestas no llegan cuando el corazón está en guardia, sino cuando por fin se permite soltar. Esta enseñanza no solo explica una verdad espiritual, me enseñó una forma más sana de vivir la espera, y desde ese descanso mi fe dejó de agotarse y empezó por fin a respirar. Amén.